Para entender la magnitud de lo que ha ocurrido, hay que comenzar describiendo el clima que rodeaba a Chayo Moedano en los días previos a su explosión pública. Durante años, incluso décadas, Chayo ha tenido que convivir con un relato mediático impuesto, en el que su nombre aparecía vinculado a polémicas, críticas, burlas e insinuaciones que, según ella, jamás se ajustaron a la realidad. Desde los tiempos en los que, Sálvame, se convirtió en el epicentro de la crónica rosa televisiva, su figura ocupó un papel recurrente: la sobrina en la sombra, la que nunca terminaba de gustar al público, la que era objeto de bromas, imitaciones y comentarios que difícilmente se hubieran tolerado en otras circunstancias. Con ese pasado cargado de tensiones, cuando la sentencia contra los productores de Sálvame sale a la luz y empieza a circular en todos los medios, algo en Chayo parece romperse por completo. En cuestión de horas, pasa de su habitual postura prudente a una reacción explosiva. Un mensaje contundente, lleno de reproches directos y sin filtros hacia Carlota Corredera y María Patiño, a quienes acusa de haber contribuido de forma activa a su desprestigio público. Esta parte describe ese cambio emocional, cómo se vivió en redes, cómo los fans reaccionaron en minutos y cómo incluso periodistas veteranos admitieron que nunca habían visto a Chayo tan determinada, tan segura y tan decidida a ajustar cuentas pendientes. Aquí desarrollamos con enorme profundidad el contexto legal que desencadena este terremoto mediático. La sentencia no fue simplemente un documento judicial más, supuso un antes y un después en la percepción pública del programa, de sus métodos y de cómo se fabricaba contenido alrededor de las vidas de terceros. Se detalla cómo la resolución del juez apunta a prácticas que llevaban años denunciándose en redes por familiares de personajes públicos, entre ellos la propia Chayo, pero que siempre habían sido desestimadas o ridiculizadas desde los platós. Profundizamos en cómo el fallo establece responsabilidades, qué comportamientos considera irregulares, cómo afecta a la productora en términos de credibilidad y por qué esta victoria judicial, aunque indirecta, cayó para Chayo como una confirmación de todo aquello de lo que llevaba años hablando y que siempre había sido desacreditado por presentadoras como Carlota y colaboradoras como María. Esta parte se centra en poner al espectador en situación, mostrando cómo la sentencia abrió una grieta que dejó expuesta una estructura mediática que parecía intocable. Para entender la dureza de los insultos de Chayo, es imprescindible revisar la historia concreta con Carlota y María. Durante años, ambas comunicadoras se convirtieron en dos de las voces más firmes en las narrativas relacionadas con Rocío Carrasco, Antonio David Flores y todo el universo que rodea a la familia Jurado. Explicamos cómo Carlota, desde su posición de presentadora y defensora pública del relato de Rocío Carrasco, arremetió en más de una ocasión contra familiares que no compartían esa versión. El papel de Chayo fue especialmente delicado. Se le acusó de deslealtad, de ambigüedad y de supuestos intereses ocultos, algo que para ella no solo era falso, sino profundamente injusto. En cuanto a María Patiño, detallamos cómo la periodista se convirtió en una de las caras más duras hacia la familia Moedano, llegando, según asegura Chayo, a difundir insinuaciones personales y profesionales que nunca se pudieron probar. Aquí se explica, con detalle, cómo estos años de desgaste culminan en este estallido, y por qué detona precisamente ahora. En esta parte explicamos, sin reproducir insultos textuales, la intensidad, estructura y fuerza del mensaje de Chayo. Su ataque no fue casual ni impulsivo, fue un texto cuidadosamente escrito, lleno de ironías, acusaciones directas y frases que dejaban entrever un resentimiento acumulado. Se analiza cómo, al publicar ese mensaje, Chayo no solo estaba respondiendo a un conflicto personal, sino participando en una reivindicación más amplia, la de quienes han sido víctimas de narrativas televisivas sin poder equilibrar la balanza. También desarrollamos la repercusión inmediata. Trending topics, debates en programas rivales, comunicadores opinando en directo, fans divididos, y periodistas que afirmaron que se acababa de abrir una puerta que nadie iba a poder volver a cerrar fácilmente. El tono, la contundencia y la sincronización con la sentencia hicieron del mensaje un verdadero terremoto. Esta sección aborda en profundidad el silencio absoluto de Carlota Corredera tras el ataque. Un silencio extraño en alguien acostumbrada a responder con rapidez y a posicionarse de forma visible en cualquier polémica. Desarrollamos posibles razones. Si está recibiendo recomendaciones legales. Si teme que cualquier declaración agrave la situación. Si su imagen pública está en un momento tan vulnerable que intervenir sería contraproducente. Además, exploramos cómo su entorno profesional reacciona, cómo este conflicto coincide con un periodo complicado para Carlota tras su salida del foco televisivo, y cómo el público interpreta su ausencia como un signo de debilidad, de prudencia o de reflexión forzada. La reacción de María Patiño merece un análisis profundamente detallado porque es,
probablemente, la más compleja de todas las implicadas. María no es una comunicadora que se caracterice por quedarse en silencio. Su carrera se ha construido precisamente sobre la confrontación verbal, la rapidez para analizar conflictos, la capacidad de responder sin titubeos y la habilidad de colocar titulares sin necesidad de prepararlos. Sin embargo, en este caso, su comportamiento ha sido más extraño, casi críptico, como si estuviera librando una lucha interna que va más allá del conflicto con Chayo Moedano. Desarrollamos aquí todos los matices. Por un lado, María arrastra meses complicados. La caída de varios formatos televisivos donde participaba, la reestructuración de las cadenas, la pérdida de su posición privilegiada como uno de los rostros más influyentes de la crónica social y el desgaste evidente de su credibilidad tras el cierre de Sálvame la han dejado en un terreno emocionalmente inestable. Por otro lado, las palabras de Chayo no llegan en un contexto cualquiera. Llegan justo cuando María está intentando reconstruir su imagen pública, relanzar proyectos, presentarse ante la audiencia como una profesional renovada, y de repente aparece este golpe directo, duro, personal, que la señala como uno de los símbolos de un modelo televisivo que está en decadencia. En esta parte analizamos cómo María, aunque no haya respondido de forma textual, deja señales visibles, likes en ciertos tweets, silencios calculados, apariciones tensas en televisión y un lenguaje corporal que revela angustia y frustración. También se desarrolla el peso del orgullo profesional. María siempre se ha sentido periodista antes que colaboradora, y verse asociada en redes con términos como bullying mediático, difamación o linchamiento televisivo es algo que la hiere profundamente. Su identidad profesional se tambalea, su autoridad se cuestiona y su futuro en televisión depende cada vez más de cómo responda, y de si logra demostrar que su etapa en Sálvame no la define para siempre. Todo esto se convierte en un cóctel emocional que hace de esta parte del conflicto una de las más delicadas y humanas. Una mujer que ha vivido de la palabra ahora teme que cualquier palabra pueda convertirse en su tumba mediática. Esta parte debe ser tremendamente extensa porque el conflicto familiar es, históricamente, uno de los más densos y complejos del panorama televisivo. La reacción de la familia Moedano ante el ataque de Chayo no es en absoluto homogénea. Hay apoyos claros, silencios calculados, distancias estratégicas y viejas heridas que vuelven a sangrar después de años de intentos fallidos por cerrar capítulos que parecían olvidados pero nunca superados. Aquí desarrollamos profundamente el apoyo de los más cercanos a Chayo, quienes ven en sus palabras una liberación y una victoria emocional que llevaban esperando años. Consideran que, por fin, alguien les ha creído, les ha escuchado y ha permitido poner en duda a quienes, durante tanto tiempo, dominaron el relato mediático sobre la familia. Los silencios incómodos de otros miembros, que prefieren no hacer declaraciones para evitar reabrir disputas con Rocío Carrasco o para no ser arrastrados por un conflicto que podría quemarlos mediáticamente si se posicionan. La sombra alargada del clan Jurado y la herencia de conflictos, que aún divide a la familia entre quienes defienden la versión televisiva del sufrimiento de Rocío Carrasco y quienes siguen creyendo que hubo una manipulación interesada por parte de productoras, presentadoras y colaboradoras. Esta parte también aborda el impacto en redes, donde los seguidores de unas y otras se enfrentan como si fuera una guerra ideológica. Los bandos se reorganizan, fans de Rocío Carrasco, fans de Gloria Camila, defensores de Antonio David, críticos de Carlota, defensores de Patiño, y en medio de ese caos, aparece Chayo como símbolo de algo más grande, la resistencia contra una maquinaria televisiva que, según muchos, llevaba demasiado tiempo actuando sin frenos ni consecuencias. El conflicto familiar se convierte así en un reflejo del conflicto mediático, complejo, intenso, emocional y sin una solución cercana. Esta parte debe ser gigantesca porque aquí desarrollamos la tesis central del vídeo. Lo que está pasando no es una pelea puntual, sino un terremoto estructural dentro de la televisión española. Explicamos a fondo cómo la sentencia contra los productores de Sálvame ya había dejado tocado un sistema basado en la explotación emocional de figuras públicas. Pero lo que hace Chayo con su mensaje es darle voz a quienes siempre estuvieron en silencio. Su ataque no solo expone un conflicto personal, señala las prácticas que durante años se consideraron normales, aceptables o incluso divertidas, pero que ahora empiezan a verse como abuso mediático. Aquí analizamos la caída de Sálvame como símbolo del inicio del fin de un tipo de televisión basado en el linchamiento organizado. La retirada progresiva de figuras como Carlota y Patiño, que encarnan un tipo de comunicación que el público empieza a rechazar. El miedo real de cadenas y productoras a las consecuencias judiciales. Ahora saben que una víctima televisiva puede ganar en los tribunales. El cambio en la audiencia, que ahora prefiere formatos más empáticos, más pausados, más respetuosos.
Desarrollamos también cómo esta polémica ha abierto la puerta para que más personajes denuncien públicamente sus experiencias. De repente, las víctimas ya no callan. Y lo que antes era un programa intocable, ahora es un símbolo del pasado. Esta es, quizá, la parte más profunda del guión, el análisis sociológico de un modelo mediático en declive. Esta parte la convertimos en un bloque larguísimo dedicado exclusivamente a las consecuencias laborales para las dos comunicadoras. Ambas están en un momento de su carrera en el que cualquier error, cualquier palabra mal medida o cualquier entrevista mal enfocada podría suponer un antes y un después definitivo. Analizamos la situación de Carlota, que lleva tiempo fuera del foco mediático, intentando reconstruir su reputación tras la cancelación de su etapa más militante. El problema es que su nombre sigue asociado al relato de Rocío Carrasco, una narrativa que dividió profundamente a España y que ahora, tras la evolución judicial de algunos casos, está generando dudas sobre su rigor. Carlota podría volver a televisión, sí, pero este conflicto la hace parecer menos imparcial, menos objetiva y más emocionalmente involucrada, lo cual complica su imagen profesional. El caso de María, que está realmente en una posición más delicada. Su estilo directo, agresivo, frontal y sin filtros era perfecto para un programa como Sálvame, pero no necesariamente encaja en la nueva televisión que las cadenas están intentando construir para recuperar al público perdido. Además, la reacción del público hacia ella ha cambiado radicalmente. Ahora se la ve como parte del problema, no de la solución. En esta parte planteamos también posibles escenarios. Entrevistas exclusivas para limpiar su imagen. Demandas judiciales contra quienes las critiquen. Retiradas temporales. Intentos de reinventarse en plataformas digitales. O incluso la posibilidad de abandonar la televisión finalmente. El futuro es incierto, y esta parte lo desarrolla con detalle, tensión y profundidad. La última parte se convierte en un cierre masivo, reflexivo, lleno de contenido emocional y social. Aquí explicamos que el estallido de Chayo no es un simple episodio más, representa el comienzo de una nueva era. Durante años, las cadenas se beneficiaron de exponer a familias enteras al escarnio público, moldeando relatos, sacrificando reputaciones y transformando dramas íntimos en espectáculo rentable. Pero ahora, con esta sentencia y con la valentía de Chayo, el público empieza a abrir los ojos. Desarrollamos profundamente cómo este mensaje ha impulsado un debate sobre los límites éticos del entretenimiento. Cómo las víctimas televisivas empiezan a tener voz. Cómo la audiencia está cansada de formatos tóxicos. Y cómo esta polémica podría ser el primer paso hacia una televisión más humana, más responsable y menos destructiva. Terminamos reflexionando sobre cómo este caso superará a las personas involucradas. No es una pelea entre Chayo, Carlota y María. Es un símbolo. Es una grieta que anticipa el derrumbe de un modelo, y el nacimiento de otro.